Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales y la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterre. Hola, bienvenidos a Análisis Mundial, el programa del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterre, en la que semana a semana abordamos los temas de la contingencia mundial. Hoy queremos enfocarnos en un tema en particular, que es la guerra en Yemen. Yemen ha tenido una visibilidad bastante grande a partir de su involucramiento en la llamada Guerra de Gaza, apoyando a Hamás. Lo hemos visto también recibiendo bombardeos de parte de Estados Unidos, fundamentalmente porque desde Yemen, el grupo llamado los Hutíes, que es parte de una guerra civil en Yemen, ha tendido a atacar a barcos que pasan por el Mar Rojo y de esa manera ha concitado el interés del presidente Trump. Pero muchos se preguntan, este país que está al sur de Arabia Saudita, es parte de la península arábiga, con costas que dan al Mar Rojo, que es una ruta particularmente importante, sobre todo navegando hacia el norte, cruzando por el Canal de Suez y llegando al Mediterráneo. ¿Qué es Yemen hoy? ¿Dónde y cómo comenzó la guerra civil? Bueno, esas son algunas de las preguntas que vamos a intentar despejar en este capítulo especial, diciendo que evidentemente Yemen tiene a su haber un pasado en donde estuvo dividido, Yemen del norte, Yemen del sur, y que se reunificó a partir de 1990, 91, y que sufre de algún modo el impacto de la onda expansiva de la llamada Primavera Árabe también. Y a partir de ahí comienza un derrotero que lo lleva finalmente al inicio de una guerra civil que no ha terminado, a pesar de que está en un momento, al parecer, de pausa. Vanessa, ¿cómo estás? Bienvenida a Análisis Mundial. ¿Qué tal? Muy bien, pues ahora repasando Yemen, que es la principal crisis humanitaria a nivel internacional, así se le ha llamado, y como bien dices, empieza a hacer noticia a partir de estos bombardeos a los barcos, y en algún momento en el 2014 y 2015, que son los momentos en que estalla esta guerra, y que Yemen es muy complicado porque también tiene muchas diferencias internas, y por eso es que a partir de su unificación en los años 90, el presidente Saleh trata de gobernar con una especie de triunvirato en el que incorpora a dos de las principales familias que tenían un cierto control al interior de Yemen, y que cuando estalla la primavera árabe, como bien dices, bueno, el presidente Saleh se queda solo, estos se suman al ejército y pues se tiene que ir de Yemen, apoyado por Arabia Saudita. Exacto. El gobierno de Saleh es un gobierno reconocido a nivel internacional y bueno, pues con este apoyo de Arabia Saudita hay una coalición de 8 países árabes que además reciben el apoyo de Reino Unido, de Estados Unidos, de Francia, y por otro lado estos hutíes que pertenecen a el grupo chiita, que son los más radicales dentro de los musulmanes, forman un grupo que se le conoce como los rebeldes, apoyados por Irán y apoyados por Hezbollah, y que van tomando determinados lugares, y el momento en que toman la capital de Yemen es cuando estalla o cuando se considera que inicia ya el conflicto, aunque ya había intercambio de fuego entre ellos, y es un conflicto interno por el poder político, pero que se vuelve internacional por justamente la intervención de estas potencias, y que además se complejiza aún más porque ante el vacío de poder, la ingobernabilidad, pues grupos como Al-Qaeda y como el ISIS aprovechan también para tener una serie de actividades al interior, donde los más afectados es la población civil. Sí, hay que decir que la guerra, una cosa es la guerra civil, que esa es una dimensión del conflicto, y después la internacionalización de esta guerra civil, en la medida que vemos cómo Irán
y Arabia Saudita, que son los dos grandes baluartes dentro de Medio Oriente y que llevan mucho tiempo librando una especie de guerra civil, una guerra fría regional, cada uno en una orilla distinta del Golfo Pérsico o el Golfo Arábigo, dependiendo del mapa que tú estés viendo. Arabia Saudita, que es un reino, una monarquía en manos de la familia Al Saud, y que es el gran bastión del Islam sunita, custodio de dos de los tres lugares más sagrados del Islam, la Meca y Medina, el tercero es Jerusalén, y al otro lado una teocracia, Irán, ¿verdad? El Irán que conocemos a partir de la revolución chiita del año 1979 y que derroca al último monarca persa, al Shah Mohammad Reza Pahlavi. Y que a partir de ahí hemos visto cómo Irán se ha convertido en un país en donde los ayatolas, el clero chiita, ha tenido un rol cada vez más preponderante, no solamente en el ámbito religioso, sino en el ámbito político. Y que cada uno de ellos se involucra en esta guerra civil respaldando a un bando o a otro, como tú bien decías, Arabia Saudita, al gobierno de Saleh y posteriormente su sucesor, e Irán respaldando a los hutíes. Y de esa manera hemos visto cómo este conflicto se ha ido prolongando en el tiempo, en gran medida producto de que cada uno de estos países ha intervenido en términos militares. Probablemente lo más visible, tal como tú también decías, es la incursión de Arabia Saudita, que le preocupa a este país que está en su frontera sur, liderando esta coalición de países árabes, lanzando constantes ofensivas de bombardeos que han dejado una cantidad importante de muertos, heridos y generando una crisis humanitaria que en muchos aspectos ha quedado bastante invisibilizada. Eso hay que decirlo. Y eso llama la atención. Sí, muchos lo catalogan como una de las crisis invisibles a nivel internacional, porque cuando llama la atención es porque le hace algún daño, porque ocurre algo que implica Estados Unidos, Arabia Saudita, pero la crisis per se que se vive y que es dramática, porque obviamente pues con el conflicto hay escasez de alimentos, escasez de agua. Parte de la estrategia de los diversos grupos que están luchando es cerrar el camino para esta ayuda y por lo tanto se estima que el 50% de los niños menores de 5 años ya tienen un estado de desnutrición severa. Y en general, cerca de 3 millones de niños están necesitando de manera urgente ya ayuda humanitaria. Y a eso hay que sumarle la cantidad de desplazados, que son alrededor de 4 millones que se han movido al interior de Yemen, ¿no? A zonas un poco menos conflictivas, y otros que han atravesado las fronteras y que llevan prácticamente pues nada en el bolsillo y empiezan en otros países pues en estados de cero, en estado de pobreza muy, muy grave. Entonces, creo que el haber tratado en el capítulo de hoy Yemen obedece a eso, ¿no? A un compromiso social que tenemos por visibilizar lo que está ocurriendo en otros países y que no es solo algo que afecte al occidente, sino que tenemos que ser empáticos con la tragedia humana que están viviendo los yemeníes. Claro, en ese aspecto vale la pena recordar que esta guerra civil tiene un punto de inflexión que tú también habías mencionado, que es la toma de la capital por parte de los hutíes, que eso es el 2014, y que el 2015 comienza esta ofensiva de parte de Arabia Saudita, que no se ha detenido, salvo hasta ahora, en donde hemos visto, hay un acuerdo llamado el Acuerdo de Estocolmo entre 2018 y 2020, y que se ha mantenido de manera bastante frágil. No hay una resolución del conflicto, no hay un acuerdo de paz, y paralelamente hemos visto que los hutíes han tenido un protagonismo muy alto, muy grande, precisamente por esta posición política de apoyar a Hamas en Gaza, involucrarse junto con Hezbollah en una guerra en contra de Israel, que les ha significado no solamente los propios bombardeos de Israel, sino también los bombardeos de Estados Unidos. Y de hecho, Donald Trump hace algunas semanas dijo que tenía un acuerdo con los rebeldes hutíes, pero bastante matizado en términos de que al parecer este acuerdo implica el no ataque a barcos de bandera estadounidense, pero no dice nada del resto, lo cual mantiene la incertidumbre de la seguridad de los barcos, de los cargueros, ya sea de petróleo,
contenedores, etcétera, que pasan por esa zona del Mar Rojo. Por lo tanto, la sensación que queda es que Yemen parece un conflicto medianamente congelado, pero que no está resuelto y que en cualquier momento podría volver a estallar con consecuencias regionales. Sí, como decías, existe estos tratados de Estocolmo, el alto al fuego, pero entre comillas un alto al fuego porque se han seguido atacando. Ha bajado la intensidad. Obama incluso bajó el nivel de ayuda que tenía como parte de la coalición que apoyaba al gobierno para detener la violencia. Sin embargo, Irán, en lugar de responder también con una disminución en la escalada, decide que es poco confiable lo que está haciendo Obama y aporta un poco más de recursos a los hutíes, que como dices, tienen además una gran influencia en sus técnicas y estrategias de Hezbollah. Y es por eso que cuando hay algún conflicto que activa a Irán, bueno, pues una de sus alas de defensa también es utilizar a los hutíes que tienen que responder ante la ayuda que les da este país y que además, bueno, pues los pone, como tú bien dices, en el ojo del huracán y en los medios, aunque no necesariamente por los problemas internos y por lo que provocan cuando se activan otros conflictos. Claro, hay que señalar que la crisis humanitaria, que es de larga data, no se ha resuelto y está lejos de resolverse. Y una vez más pareciera que vemos la incapacidad de organismos internacionales como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la propia Naciones Unidas, en un esfuerzo por tratar de resolver esto. Tampoco hemos visto mayor compromiso de los países vecinos, que básicamente se están llenando de refugiados y que están en condiciones muy precarias. Y que mientras no se resuelva el conflicto político, esta guerra civil se entiende como una guerra civil abierta. Al menos hasta que eventualmente, no sé, Yemen se vuelva a dividir en dos zonas de influencia con dos actores distintos. Es muy complejo eso y refuerza esta idea de que muchas veces estos conflictos se transforman en conflictos que son funcionales a las necesidades o intereses de las grandes potencias regionales o mundiales y que mientras tanto siguen existiendo con ese enorme costo humanitario. Así es, como una especie de buffer zone, las zonas Claro. colchón o las guerras periféricas de la Guerra Fría, donde más allá del conflicto interno, los intereses de las potencias, el mostrar su poderío, la influencia regional que tienen, exacerba estos conflictos y, como decíamos, bueno, pues se refleja en esta crisis humanitaria que la perspectiva es que no se pueda resolver ni en el mediano plazo. O sea, la situación que ya viven las personas al interior de Yemen llevará más de medio siglo y eso sí hay un trabajo continuado, una voluntad política internacional, porque realmente la poca ayuda que les llega es muy pobre, no logra hacer un cambio real en la población y además que sabemos que hoy también el hambre es una arma de guerra, o sea, el impedir que llegue la ayuda humanitaria por parte de uno u otro bando se convierte en un elemento de presión para hacer negociar a los otros, más allá de que exista el derecho internacional humanitario que pareciera que cada día menos se cumple. Lamentablemente sí, estamos viviendo en un mundo en el cual los hechos parecen imponerse sobre los acuerdos o el respeto o el compromiso de los acuerdos. El derecho internacional en general está muy debilitado. Así que no cabe la menor duda de que lamentablemente volveremos sobre Yemen en algún momento. Hemos buscado tratar de dilucidar algunos antecedentes de este escenario de conflicto. Invitamos a todos los que nos escuchan, a los que siguen Análisis Mundial, a buscar un mapa, googlearlo, ver dónde está Yemen, por qué su ubicación al sur de Arabia Saudita lo convierte en un escenario en donde vemos que tanto Riyadh como Teherán ven intereses que los mueven y que al igual que ocurre en el Golfo Pérsico, en donde tenemos el estrecho de Hormuz, aquí en esta ruta del Mar Rojo tenemos el estrecho de Bab Mandel, que es muy importante y en donde efectivamente Yemen juega un rol muy clave en la capacidad de mantener abiertas estas rutas navales, estas rutas marítimas que son tan importantes. Vanessa, muchas gracias.
por ayudarnos a dilucidar, a tratar de explicar un poquito cuál es la situación en Yemen y por qué es protagónico, por qué arrastra una historia de tanto conflicto y que, nada, seguiremos esperando que en algún momento esto se resuelva de manera definitiva. Agradecemos que nos hayan escuchado y los invitamos perdón, a revisar los programas de Análisis Mundial y seguirnos semana a semana. Muchas gracias y hasta un próximo episodio. Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales y la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterre. Síguenos en Instagram como Obsinterfinis.